Solicitan nulidad. Asamblea Nacional avaló informe de comisión especial que evaluó designación de magistrados. Posición. Henry Ramos Alup señaló que responderán decisión del Tribunal Supremo de Justicia que limita a la Asamblea Nacional. Agenda económica. Presidente Nicolás Maduro hará anuncios en materia cambiaria en los próximos días. Reacción. Julio Borges aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia no puede limitar acción a la Asamblea Nacional. En sucesos, una mujer y una adolescente fueron localizadas sin vida dentro de un apartamento en el 23 de enero. Escándalo en la causa. Jueza encargada de investigar la muerte del fiscal Alberto Nisman se declaró incompetente para continuar en el caso. En el ojo del huracán, el hombre récord del béisbol venezolano suspendido por dopaje. De la confusión a Hollywood, Ariadna Gutiérrez participará en película junto a Vin Diesel. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. 6 de la mañana, 52 minutos, amigos. Sean todos bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Elianta Quintero y Gregorio Rojas Flores listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. E iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela en los estados Lara y Portuguesa. La información que tenemos es en materia de salud. Nuestro primer contacto es para Desiree Escobar. Buenos días, Desiree, adelante. Buenos días. El estado Lara amanece con información que se genera en materia de salud, y es que el presidente del Colegio de Médicos en la entidad, Elías Mobayet, calificó de dramática la situación de los pacientes oncológicos debido a la falta de insumos para atender los diferentes casos, por lo que pidió al Ministerio del Poder Popular para la Salud que se ejecuten los mecanismos necesarios que permita el equipamiento médico a los centros asistenciales. Asegura se está vulnerando las expectativas de vida e incrementando la morbimortalidad de esta población. Desde el estado Lara, en alianza con Promar Televisión, Desiree Escobar, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. En el estado Portuguesa, trabajadores pertenecientes a la alcaldía de Páez solicitan al Ejecutivo Municipal mejoras en sus beneficios laborales, entre ellos dotación de uniformes, los cuales aseguran que desde hace 3 años no reciben. Igualmente piden cambio de cuenta nómina hacia la banca pública para gozar de los beneficios que ésta otorga. Cabe resaltar que el personal obrero se encuentra apostado a las afueras del ente público a la espera de soluciones inmediatas. Desde el estado Portuguesa, Yesenia Marchán para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Yesenia. Seguimos ahora en los estados Mérida y Zulia. Con información en materia económica. Raquel Alarcón nos trae reacciones ante los ajustes anunciados por el Ejecutivo Nacional. El contacto es para Raquel Alarcón. Adelante, Raquel. Muy buenos días. Según el presidente de la Cámara de Comercio del Estado Mérida, Marcos Delgado, el nuevo ajuste salarial y de bono de alimentación anunciado por el presidente Maduro obliga nuevamente a este sector a tener que reajustar su presupuesto, explicando que existe organización administrativa de los gastos mensuales. A su juicio, este sector comercial es cada vez más golpeado por la falta de producción, divisas, materia prima y gastos cada vez más elevados que incluyen los impuestos, alquileres y las nóminas. Desde el Estado Mérida, en la Cámara de Luis Rondón, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. En Zulia, trabajadores de la empresa Molinos Nacionales protestaron para exigirle al gobierno nacional la asignación de divisas a esta empresa para que se pueda adquirir la materia prima y producir la harina de trigo. Aseguran que cuentan con inventarios para el mes de marzo y que la escasez de pan se agudizará desde el próximo viernes, fecha en la que dejarán sus puestos de trabajo hasta que llegue en un lapso de 45 días un cargamento de trigo. Exigen una reunión urgente entre el gobierno nacional, la empresa y los trabajadores para poder llegar a un acuerdo. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Sí, gracias. Buenos días. En el estado Zulia, la directiva del Colegio de Productores y Granjeros del municipio Mara denuncian que actualmente un número importante de gallinas ponedoras están muriendo de hambre debido a la falta de alimentos. Consideran que de continuar esta situación, los huevos de consumo se extinguirán de las despensas de las familias venezolanas.
Destacaron que a la crisis se le suma la falta de divisas para la importación de insumos y materia prima necesaria para la cría de los animales. Resaltaron que los granjeros representan el 42% de la producción nacional. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Gracias, José Leonardo. Ahora nos trasladamos a los estados Trujillo, Aragua y Anzoátegui. Con información en materia de transporte. Nuestro primer contacto es para Rangira Briceño, en la entidad trujillana. Adelante, Rangira. Buenos días, amanecemos desde el estado Trujillo, en la capital, donde concejales, usuarios del sector transporte discuten las nuevas tarifas para el pasaje urbano. Mientras usuarios se encuentran a la espera, el gremio del transporte propone sean 50 bolívares lineales para este 2016. Durante la reunión, el sector transporte también hizo énfasis en buscar puntos de encuentro para mirar a detalle la crisis que vive el sector transporte para que este incremento sea adecuado y acorde a las necesidades. De TV Trujillo, Rangira Briceño, para Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos en el estado de Aragua comentándoles que en el municipio de Girardot se llevan a cabo reuniones entre autoridades locales, representantes de los consejos comunales y transportistas para definir un posible aumento del pasaje. De momento se manejan dos propuestas, una de elevarlo a 35 bolívares y la otra de elevarlo a 50. Sin embargo, las autoridades han sido claras y reiterativas que hasta tanto no se llegue a un acuerdo entre las tres partes, no se procederá al aumento. Desde el Aragua, Luis Velázquez, Noticiero Venevisión. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que la Corporación de Transporte Turístico Acuático informó que cuentan con 9 embarcaciones para trasladar a propios y visitantes durante la temporada de Semana Santa a los diferentes balnearios del Parque Nacional Mochima. Ellos también manifestaron que no consiguen los repuestos para aumentar la flota, por lo que estiman reunirse con los diferentes directivos de la cartera turística para solventar la problemática. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nina. Continuamos ahora en el estado Táchira. Ahí hay información sobre las nuevas reglas de inmigración implementadas por el gobierno colombiano. Marinette Glot nos cuenta más. Buenos días, Marinette. Hola, buenos días. Aunque Migración Colombiana no ha publicado oficialmente las nuevas medidas de ingreso a ese país por los puentes internacionales desde el estado Táchira, se pudo conocer a través de su cuenta Twitter de las nuevas exigencias, y estas son para el turismo: pasaporte vigente, solvencia económica por el tiempo de estadía, soporte de hospedaje y ticket de salida desde Colombia, mientras que para trabajadores también pasaporte y visa de trabajo o carta de invitación de la empresa. En Táchira, Marinette Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Marinette. De Táchira nos trasladamos ahora al estado Miranda. Con información penitenciaria. Alberto Rebeto nos tiene el reporte. Buenos días, gracias por el contacto. En el estado Miranda, detenidos en Polizalias amenazan con ir a huelga de hambre para exigir traslados a centros penitenciarios. Afirmaron que de no recibir respuesta a sus peticiones, coserán sus labios como medida de protesta. La directora de la Policía Municipal, Carmen Mavares, explicó que los calabozos están diseñados para 9 privados y actualmente los espacios son ocupados por 34 detenidos. El alcalde de este municipio, José Fernández, explicó que realizarán reuniones para coordinar acciones ante lo que califica como crisis carcelaria. Desde el municipio de Los Alias de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alberto. Seguimos ahora en los estados Guárico y Delta Macuro. Ahí hay información bien importante en materia de comunidad. El contacto a esta hora es para nuestro compañero Eliezer Hernández desde Guárico. Adelante, Eliezer, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos en el municipio de Sebastián Francisco de Miranda y concretamente en la población de Calabozo, donde el tecnológico de Los Llanos, ubicado en esta localidad, fue víctima de Lampa. Así lo señaló Jean Madrid, quien es el coordinador académico de la institución. Dijo que los amigos de lo ajeno lograron cargar con al menos 5 equipos de aire acondicionados y distintas computadoras. Además, exigió a las autoridades mayor presencia de los organismos de seguridad para evitar los robos que, según sus palabras, se han vuelto constantes, no solo dentro de la institución, sino también en sus alrededores. Dice que los estudiantes a diario también son víctimas de los amigos de lo ajeno. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Buenos días. Amanecemos en el sector 3 de Deltabén, en el municipio de Tucupita, donde sus habitantes denuncian múltiples problemáticas. Varias familias padecen de dengue y zika, por lo que solicitan saneamiento de los caños y fumigación, ya que abundan la maleza y son criaderos de insectos, roedores y mosquitos, que están causando enfermedades en los pobladores. También solicitan construcción de viviendas, asfaltados de calle y culminación de tendido eléctrico. Por otro lado, expresan que urgen dotación de equipos para la unidad de seguridad destacada en el sector. Desde Tucupita, TV en la cámara de Héctor Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Gracias, Ángel. Finalizamos nuestro recorrido informativo por el país en los estados Falcón y Apure. La información es en materia deportiva y cultural. Nuestro primer contacto es para Natalie Hernández, de la entidad falconiana. Adelante, Natalie.
Les comentamos que la playa de Buchoaco en el municipio Falcón fue sede del evento Leadas 2016 que reúne a jóvenes de la organización internacional Club de Leones. En esta actividad los participantes, además de protagonizar competencias deportivas, también realizaron labores de limpieza a la bahía de Buchoaco. Juan Carlos Gómez informó que se busca con este encuentro formar valores en la juventud y prestar servicio a las comunidades más necesitadas. Desde Sol Televisión en el estado Falcón, Natalia Hernández, Noticiero Venevisión. En el estado Apure, Solfredi Solórzano informó que las fiestas más criollitas del mapa El Orza 2016 se realizarán del 16 al 19 de marzo y entre las múltiples atracciones continuarán y sorprenderán con el Festival Femenino de Música Llanera, Doña Bárbara de Oro y el Orzanito de Oro, inaugurados el pasado año. El alcalde también confirmó que con el apoyo del presidente Nicolás Maduro a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, entre el 18 y 19 de marzo el Orza también contará con Corazón Llanero. En alianza con Apure Televisión, Vanessa Monsalve, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Vanessa. Cambiamos de tema. Durante la entrega del informe final de la Comisión Nacional para el Proceso de Selección de Magistrados, por unanimidad, diputados de la oposición solicitaron la anulación total del nombramiento de estos cargos. Zulimar Dudamel nos amplía la información. Diputados de la Mesa de la Unidad acordaron que las recomendaciones de este informe serán arbitradas por la Cámara con anterioridad. No olvidemos en ningún momento que esos magistrados los colocó a dedo Nicolás Maduro, pero a nosotros nos eligió el pueblo. Este informe y todo lo que ha quedado en evidencia respecto a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y especialmente la sentencia que dicta hoy el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional y del pueblo de Venezuela es una muestra muy clara, muy evidente de que la Asamblea Nacional tiene el deber de enfrentar al Tribunal Supremo de Justicia y de recobrar su dignidad para el servicio a nuestra gente. Por su parte, legisladores del oficialismo afirman que el caso de la magistrada que muestran en el video está manipulado y que solo tiene intenciones políticas. Eso es lo que dice la magistrada que ustedes mostraron en el video al pueblo venezolano. Farsantes, acá está la prueba. Jamás hubo ningún tipo de aprehensión. Hoy día el TSJ es el peor obstáculo para sacar a Maduro. Y lo dijo alguien a quien le reconozco una formación jurídica densa. Eso es lo preocupante. Se olvida y se olvidan los que continúen empeñándose esta tarde en aprobar este informe, que aquí, desde el ciudadano Henry Ramos Alud, la directiva y todos los diputados juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Diputados de la banca opositora aseguran que ya cuentan con el proyecto de reforma parcial de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, el cual estarán presentando el próximo jueves para que entre en su primera discusión. Igualmente afirman que continuarán trabajando para hacer cumplir las leyes. Desde el hemiciclo del Palacio Legislativo, Zulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alud, aseguró que no le sorprende el fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que limita las funciones del Parlamento. Destacó que estudiarán el documento para fijar posición al respecto. Oliver Rodríguez nos amplía. El diputado enfatizó que la sentencia es consecuencia de los resultados a su juicio abrumadores de las elecciones del 6 de diciembre. Considera que el Ejecutivo perdió el control de un poder esencial del Estado. La Asamblea Nacional va a estudiar a fondo la sentencia, que es muy voluminosa en su parte narrativa y es un poco más concreta en su parte dispositiva, pero sobre el conjunto de la sentencia vamos a emitir nuestra opinión cuando tengamos un criterio definitivamente bien cimentado. Ramos Alud cree que el Ejecutivo busca una constante confrontación de poderes con las decisiones que toma. Ellos creen que ese es un método eficaz de resolver el problema del desabastecimiento, de la falta de alimentos, de la falta de medicinas, de la inseguridad, etcétera. Bueno, allá ellos. El parlamentario advirtió que la situación de tensión permanente puede llevar al país al colapso. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, recordó en la Asamblea Nacional que la entidad tiene más de 50 días sin representación parlamentaria. Aseguró que la oposición ganará las veces que sean necesario repetir las elecciones en el estado. Estamos aquí hoy porque queremos pedirle a esta ilustre Cámara
de representantes de diputados de la República Bolivariana y Federativa de Venezuela que le devuelvan la soberanía a los amazonenses y pueblos indígenas del Estado Amazonas. Debe estar claro que los indios no estamos dispuestos a morir ni a arrodillarnos, que los respetamos, que somos hermanos, pero que haremos valer nuestra victoria, decirle que esta es nuestra patria y que vivimos en Amazonas y por eso la vamos a defender y vamos a ganar las veces que sean necesarias. La diputada oficialista Aloa Núñez criticó el gobernador Guarulla, pues a su juicio este olvidó a las comunidades indígenas. Pero uno dice, ¿será que él como gobernador no puede con su estado? Entonces entréguelo, hagamos elecciones y que vaya un gobernador como corresponde, porque él no puede hacer trabajo, pues. Cuando él habla y dice los indiecitos estos, lo que valen son 1.000 bolívares el voto, 500 bolívares, eso no cuesta nada. Ah, pero a los colombianos hay que pagarle 2.000. Ese es el gobernador que estaba aquí, señores. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que en los próximos días hará anuncios sobre el Sistema Nacional de Divisas. El primer mandatario realizó las declaraciones en un acto con gobernadores y alcaldes oficialistas del país. Activación de un conjunto de elementos del Sistema Nacional de Divisas, que en las próximas horas va a estar activándose, anunciándose, bueno, trabajando la economía en el centro. El jefe de Estado insistió en que la ley de producción nacional que se discute en el Parlamento responde a intereses particulares. Pretende la Asamblea de Caburguesa, con una ley a todas vistas inconstitucional e ilegal, obligar al presidente de la República, a mí, como presidente de ustedes, presidente pueblo, a reconocer a la tasa que diga la Asamblea Nacional una deuda externa adquirida por sectores de Fedecámara, Consecomercio y sectores de la burguesía parasitaria, porque sí. El primer mandatario nacional aprobó la asignación de recursos para estados y municipios del país producto de los excedentes petroleros. Mandar a la Asamblea Nacional, espero que no lo nieguen y no estén saboteando más la Asamblea y haciéndole perder tiempo a Venezuela. Estoy mandando los recursos que le voy a entregar a todas las gobernaciones y alcaldías para que ustedes, bueno, lo distribuyan de la mejor forma para los planes de desarrollo de este año 2016, que es un año complejo, el año de la emergencia económica, ¿no? Vamos a emerger como una potencia económica de la emergencia económica. Así que le estoy aprobando, tomen nota, por favor, periodistas que me escuchan, 21.235 millones de bolívares para los estados y los municipios del país. Julio Borges, jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia no puede limitar a la Asamblea Nacional. Esto en referencia a la sentencia que emitió el máximo juzgado en la que especifica las funciones contraloras del Parlamento. Manuel Covela nos informa. El diputado señaló que las obligaciones de la Asamblea Nacional son las mismas que las de otros parlamentos en el mundo: elaborar leyes y controlar. Denunció que el Tribunal Supremo de Justicia usa la Constitución para intentar un chantaje sobre el poder legislativo. Que si el Tribunal Supremo de Justicia cree que a través de sentencias, por ser un órgano político, controlado políticamente, por ser una sucursal del Partido Socialista de Venezuela, cree que va a controlar o va a limitar la Asamblea, pues se equivoca, porque nosotros vamos a seguir con lo que nos toca, controlando, vigilando, defendiendo a la gente. 6 magistrados, 5 magistrados, que fueron electos por razones políticas, no son más poderosos que todo un país que está luchando por el cambio. Borges informó que los miembros del gabinete ejecutivo confirmaron sus comparecencias en los próximos días ante las comisiones parlamentarias para analizar las respectivas Memoria y Cuenta 2015. Vamos a tener 3 salones aquí en el Palacio, donde van a estar cada una de las vicepresidencias
cada una de las vicepresidencias acompañada de los ministros. La idea es que haya una introducción del vicepresidente de cada área, luego los diputados van a preguntar al ministro que correspondan, luego va a haber la respuesta del tren ejecutivo y finalmente hay las repreguntas de los diputados para que no quede nada sin contestar. Para este jueves también está previsto, según informó el diputado Julio Borges, que la Asamblea Nacional apruebe la reforma parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela y realice la primera discusión de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. La Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela denunció ante la Comisión Mixta del Parlamento que Corpoelec no tomó las previsiones necesarias para afrontar una crisis eléctrica, tal como lo hicieron países vecinos en mayo del año pasado. Representantes del gremio cuestionaron que el Ministerio de Energía Eléctrica manejará inadecuadamente el uso de la represa hidroeléctrica del Guri, que llevaría a un colapso. Hoy el Guri amaneció con 249 metros sobre el nivel del mar. Eso es una situación crítica porque estamos a solo 5 metros de entrar en la zona de colapso del Guri. Ello significa que tenemos que apagar algunas turbinas, cerca de 8 turbinas que aproximadamente dejaríamos de generar 5.000 megavatios. La Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela pidió al Ejecutivo informar de la verdadera crisis y paquetes de racionamiento, además de las plantas termoeléctricas paralizadas. 7 de la mañana, 11 minutos. Momento de hacer nuestra primera pausa. Ya regresamos con más en la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Siete y 15 de la mañana, continuamos. Ante la inasistencia del ministro de Energía Eléctrica a su comparecencia, la Comisión Mixta de Energía y Petróleo, Administración y Servicio y Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó la inspección de las centrales hidroeléctricas. Diana Vázquez, con los detalles. Diputados de la instancia parlamentaria denunciaron que el titular de Energía Eléctrica esconde al país la situación del sector, echándole la culpa al fenómeno El Niño, cuando se han invertido millones de dólares. Que aproximadamente en la primera semana de abril, la segunda semana de abril, podremos estar llegando a la cota 244 metros sobre el nivel del mar, que significa la paralización de la casa 2 del Guri. Eso significa entre 4.000 a 6.000 megavatios en un sistema eléctrico que está funcionando apenas ajustado a la demanda que tienen los venezolanos. Eso significaría el apagón de múltiples ciudades pequeñas del país. Estamos haciendo un plan de inspecciones a algunos sitios, como la represa del Guri, ver cuál es el estado de construcción de Tocoma, por ejemplo. Se ha planteado también ver y verificar el estado de las termos que dan electricidad, energía a la ciudad de Caracas. La Comisión Mixta, que analiza la situación eléctrica del país, realizará un ciclo de foros y de reuniones con las diversas universidades y sectores del país para reunir las propuestas que modifiquen la ley del sistema eléctrico. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley para la activación y fortalecimiento de la producción nacional. La bancada oficialista salvó su voto, considerando que el proyecto impulsa la privatización de empresas recuperadas por el gobierno. La ley es muy clara. La ley no habla de privatizar. La ley lo que habla es de que las empresas que no están produciendo las pongamos a producir. El gobierno tiene 500 empresas de alimentos que no están produciendo alimentos en este momento. 4 millones de hectáreas que no se están produciendo en alimentos. Y esta ley lo que quiere es darle la oportunidad a que se genere trabajo venezolano. Tenemos que decirle al pueblo que el 70% del Producto Interno Bruto, lo que se genera en el país, lo genera el sector privado y que solo el sector público aporta el 30%. Entonces no va a responsabilizar al gobierno. El diputado opositor Enrique Márquez considera necesario rescatar la confianza para promover las inversiones. Sin embargo, el oficialista Francisco Torrealba dice que la verdadera intención del proyecto es favorecer a empresarios privados. Lo que nosotros estamos proponiendo y lo que estamos proponiendo en esta ley es un estímulo para que el capital venezolano, para que el capital privado pueda invertir en Venezuela con productividad y aumentar su producción. Y también estamos, por supuesto, presentando la propuesta de que por amor de Dios se revisen las empresas del Estado. Hoy viene a hacerles el favor de presentar una ley con el disfraz de activación y fortalecimiento de la producción nacional, simplemente para reprivatizar
simplemente para devolverle a sus amos las propiedades que hoy son parte del patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas y que administra y seguirá administrando el gobierno revolucionario. La diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, María Beatriz Martínez, afirmó que la Ley de Producción Nacional permitirá examinar las empresas estatales que están improductivas. Este modelo, además de esas expropiaciones, utilizó las expropiaciones sin ningún tipo de control, expropiaciones que en este momento vemos que no saben qué hacer con las más, a confesión de parte acaban de hablar 2.500 más las otras 3.000 afectadas. Esa cantidad de hectáreas que tienen la capacidad del pueblo venezolano de tener garantía de alimentación, de que tuviéramos el derecho a acceso a bienes, recursos, servicios nacionales, no como lo que estamos pasando en este momento. Denunció que el gobierno ha impuesto obstáculos para evitar resolver la crisis nacional. A su juicio, las medidas políticas del Ejecutivo son las causantes de la actual situación. Los que no admitían la crisis, lo que decían que era que las colas eran sabrosas y que decían que era mentira y que eran pagados por la oposición eran ustedes. Hoy no hay duda que tienen que reconocer que estamos en una crisis. Lo que no estamos de acuerdo es en el cómo se resuelve. No le podemos decir a ustedes y poder aplaudir que es necesario seguir en un círculo vicioso sin fin de los mismos errores cometidos en el pasado. Manuel Páez, presidente de la Comisión Electoral de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, destacó que la compañía de petróleos de la FAN operará en áreas estratégicas, especialmente de la frontera, y aseguró que esta no representa para el gremio ninguna amenaza. Las Fuerzas Armadas haga, tienen que estar bajo el amparo del contrato colectivo petrolero, de la Convención Colectiva Petrolera. Eso quiere decir que ellos tienen que administrarse bajo esa convención que es el acuerdo entre las partes. No puede haber dentro de PDVSA ninguna empresa contratista, sea del Estado o no, que no sea administrada y no sea llevada bajo los acuerdos tipificados en la Convención Colectiva. Particularmente el tema de la empresa militar está más orientado hacia el tema de seguridad que hacia el tema operativo. Manuel Páez informó que consignará el proyecto y cronograma electoral ante el CNE para la elección de la directiva de la Federación de Trabajadores Petroleros para el periodo 2016-2021. La diputada a la Asamblea Nacional por la Unidad, Sonia Medina, dijo que la bancada del Gran Polo Patriótico mantiene un doble discurso en cuanto al alcance del Poder Judicial sobre el Legislativo. Señores del doble discurso, quiero que esto quede reflejado. Discurso inmoral. Nos hablan aquí de que hay que respetar la sala constitucional y todo dentro de la Constitución y nada fuera de ella. Señores, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 23 de marzo de 2007, bajo el número 38.651, cuando era presidenta de esta Asamblea Nacional Cilia Flores, esta Asamblea Nacional hizo una sesión y un acuerdo en el que manda a desconocer la decisión, la sentencia que había emitido la Sala Constitucional por considerar que violaba las competencias atribuidas a esta Asamblea Nacional por virtud de la Constitución. Medina detalló durante la sesión las acciones de la saliente directiva del Parlamento contra decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Esta Gaceta, que tiene varios acuerdos dentro de su considerando, establece, con el debido permiso, ciudadano presidente, adelante, dentro de algunos de los considerandos, no los voy a leer todos, dice, considerando que corresponde a la Asamblea Nacional como órgano del Poder Público ejercer la Contraloría Política y Ética sobre los demás órganos del Estado, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia, en los términos consagrados en la Constitución y las leyes. Considerando que del contenido de dicha sentencia, la que se estaba sacando por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que del contenido de dicha sentencia se observa una decisión que excede las funciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia e invade competencias privativas de la Asamblea Nacional, señores. 7 de la mañana, 22 minutos. Momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos con más información.
7 de la mañana, 25 minutos. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció en la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde expuso la política del gobierno en esa materia. Todos los derechos humanos deben satisfacerse por igual, pero hay unos que lo prelan para que pueda darse necesariamente la satisfacción de esos derechos humanos, y es el derecho a la patria, y es el derecho a la paz, y es el derecho al desarrollo de los pueblos, como está contemplado en la Declaración de Viena. Cuando nosotros vemos que el 1% más rico del planeta posee las riquezas del 40%, sabemos que hay un desbalance que promueve la desigualdad de los pueblos. Y nosotros entonces decimos que este Consejo debe revitalizarse en su 10º aniversario para no seguir la suerte de la extinta Comisión de los Derechos Humanos. Debe revitalizarse y reconducir su accionar conforme a los principios de imparcialidad, de no selectividad política, de no uso de los derechos humanos para la intervención en los países, de no uso de los derechos humanos para socavar la soberanía y la independencia de los países. La ministra para la Agricultura Urbana, Lorena Freites, rechazó las descalificaciones hacia las propuestas hechas desde su despacho y reiteró el aporte que puedan ofrecer para mejorar la agricultura. Freites considera que la idea es reactivar la economía nacional y una estrategia para que cada quien pueda producir sin depender de terceras personas. Nos llama mucho la atención todo el revuelo que ha generado, y no me gustaría que la agricultura urbana, ni de un lado ni del otro, se convierta en una cortina de humo para tapar otras cosas o para descalificar la acción de un gobierno. Aquí se está ofreciendo una herramienta más para que la población venezolana participe de la resolución de sus problemas. Informó que trabajan en el Registro Nacional Agrourbano para sumar voluntades y conocer el potencial de producción. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo y quiénes somos? Para eso lanzamos el Registro Nacional Agrourbano. Sin haber lanzado el registro, nosotros por lo menos hemos identificado 5.000 unidades de agricultura urbana en el país, y nuestra tarea hasta ahora ha sido articular a todos esos actores. Luego, el presidente nos ha instruido crear una corporación, la Corporación Venezolana de la Agricultura Urbana, justamente con la intención de prestar un apoyo logístico, por ejemplo, para el tema de agua, perforación de pozos, sistemas de riego, para la dotación de insumos. Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento, propone que en el futuro el ciudadano venezolano sea administrador directo del 20% de la riqueza petrolera, transfiriéndole en carácter de poseedores a cada venezolano mayor de 18 años la posibilidad de participar con el 20% de las acciones de la industria petrolera y 20% de la regalía, y que ésta se reinvierta en el mejoramiento de la infraestructura, en el mejoramiento de la educación, de los servicios públicos. Gaviria juramentó a la Junta Directiva de esta organización política en Cabimas. En el encuentro, el presidente del partido Puente Cabimas, Marco Atencio, insistió en la necesidad de minimizar fallas operativas en todos los sistemas productivos petroleros. Trabajadores de diferentes estados del país realizaron una concentración en el centro de Caracas para rechazar las leyes propuestas por los diputados de oposición. Liz Flores nos amplía. La manifestación fue convocada por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que agrupa empleados de los sectores público y privados. Ellos se concentraron en Parque Carabobo y de allí marcharon hasta la Asamblea Nacional. La clase obrera está muy molesta con esta asamblea adeca burguesa que pretenden con la mayoría calificada impulsar leyes que van a derogar la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras. También la ley de vivienda que ellos están promoviendo desde la Asamblea Nacional, garantizándole un pueblo con unas viviendas que ya fueron construidas por un gobierno revolucionario, más de 1.300.000 viviendas que hoy están en manos del pueblo, con títulos de propiedad, garantizados todos sus servicios sociales y beneficios sociales. Los trabajadores de las industrias básicas de Guayana rechazan la privatización de estas empresas. Ellos quieren restaurar el neoliberalismo que nos tuvo de rodillas en los años 80 y 90 y que despidieron miles de trabajadores en el país y que no le permitieron a la familia venezolana tener viviendas. La revolución bolivariana ha construido más de 1.300.000 viviendas y hoy ellos quieren apoderarse de esas, llevarlas a la banca privada para quitárselas, igual que están haciendo en Europa, en España
con el desahucio para dejar a las familias en la calle. Nosotros estamos contra de esa ley del olvido que creen que el pueblo va a olvidar. El pueblo jamás va a olvidar todos los desastres que hicieron ellos contra este pueblo y así, bueno, lucharemos hasta el final, hasta lograr que esa ley de amnistía que dicen ellos no se dé en este país. Lo que quieren es entregar las empresas de Guayana, como lo hicieron en el pasado, a los transnacionales extranjeros, que lo que hicieron fue llevarse el lomito de la fábrica, sacarlo afuera y dejar las empresas aquí totalmente quebradas. Los trabajadores de diferentes sectores se declaran en movilización permanente en todo el país y también acudirán ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde presentarán un documento en el que rechazan todos los proyectos de leyes promovidos por los diputados de oposición porque ellos consideran que violan las normas establecidas en la Constitución Nacional. Desde el Parque Carabobo, Liz Flores, Noticiero Venevisión. La directora regional de salud en el estado Monagas, Aurora Navas, reportó el incremento de los casos sospechosos del virus Zika en esa entidad. Betsy Betancourt nos amplía. Navas afirmó que hasta los momentos solo 6 personas han resultado positivas de la enfermedad. Además, agregó que 66 mujeres en estado de gestación presentan la sintomatología correspondiente al virus y actualmente se encuentran bajo supervisión médica. Del total de las muestras enviadas al Instituto Nacional de Higiene, hemos tenido 25 resultados, de los cuales 6 han reportado positivos. Por otra parte, manifestó que en lo que va de año fueron registrados más de 1.300 casos de malaria en la región. De estos casos son importados 794 casos, ¿verdad? Generalmente de los estados vecinos, que es el estado Bolívar. Y introducidos son 590 casos. Finalmente, la Autoridad Única de Salud en el estado Monagas destacó que han reforzado las jornadas de fumigación en comunidades y escuelas para evitar la propagación del agente transmisor. En el estado Monagas, Betsy Betancourt, Noticiero Venevisión. Hidrocapital implementará un nuevo plan de racionamiento en Caracas que dejará algunas zonas sin el servicio de agua hasta por 4 días a la semana. Las zonas más afectadas serán Colinas de Bellomonte, Los Magallanes de Catia, Cotiza, La Pastora, Lídice, La Taona, Los Guayabitos, La Lagunita, Oripoto, Los Naranjos y La Boyera, las cuales pasarán más de la mitad de la semana sin recibir agua. Mientras que las urbanizaciones en el municipio Libertador tendrán 2 días de abastecimiento en la noche y solo 1 en horas diurnas. Hidrocapital informó que la variación en los cortes del servicio responde al nivel en el que se encuentra el embalse que surte cada zona. En el estado Zulia solo queda harina de trigo para el mes de marzo, así lo anunciaron los trabajadores de Monaca, planta procesadora de trigo, que además estos trabajadores denunciaron que más de 1.000 puestos de trabajo se verán seriamente afectados por la paralización de la empresa por falta de materia prima. Jenny Soto nos amplía. Con la consigna "Sin trigo no hay pan", los empleados protestaron por las condiciones laborales en las que quedarán desde el próximo viernes 4 de marzo. Exigen la asignación de divisas para poder seguir trabajando. Hasta este domingo 28 duró el trigo, ya no tenemos más trigo, ya no tenemos existencia en los silos trigo. Lo único que estamos produciendo es el poquito de harina que nos queda, que es la producción, que supuestamente nos está dando esa harina para que se realicen pan hasta el 28 de este mes. Denuncian que esta situación no solo los afectará a ellos, sino que dejará al Zulia sin pan. Por su parte, consumidores se quejan por la situación. Que no se consigue pan en una parte. Yo vivo en los puertos de Altagracia y no se consigue pan en ningún lado. En ningún lado. Ayer compré pan en la 1 y cuesta 30 bolívares cada pan. Trabajadores y consumidores lamentan que el pan se una a la lista de alimentos que escasean, según ellos, en la región. Exigen al gobierno nacional establecer las políticas necesarias para que de inmediato se reactive la producción. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Amigas y amigos, 7:34 de la mañana, hacemos una nueva pausa. Ya venimos con más información, los esperamos de vuelta. – 7:38 de la mañana, continuamos. 2 mujeres fueron localizadas sin vida dentro de un apartamento en el 23 de enero. Con este caso son ya 24 las víctimas femeninas asesinadas este año en la Gran Caracas. Fabiola Yaquinto con los detalles.
Zaida Rodríguez Vandés, de 47 años, y Anaís Rodríguez Vandés, de 15, fueron halladas muertas dentro de su apartamento en el bloque 24 de la parroquia 23 de enero. Ambos cadáveres estaban atados de pies y manos, en proceso de descomposición. En otro suceso, el taxista Igor Antonio Hidalgo, de 50 años, fue secuestrado por 2 delincuentes que lo golpearon para robarlo. Los antisociales lo sometieron hasta llegar a la carretera principal de Araira, donde se volcaron. Hidalgo murió tras pasar varios días en el hospital por los golpes que recibió en la cabeza. Mi padrastro fue abordado por unos delincuentes en Guatire. Estos delincuentes se suben en su taxi y lo llevan secuestrado hacia la carretera de Oriente, vía Oriente. Y bueno, ya cuando vieron que lo iban a asesinar, que le iban a disparar, él opta por encunetar el carro y el carro se vuelca. No aguantamos más esto. Es imposible de que una persona atraviese un palo, atraviese una bolsa de basura para detener los carros y minutos después lo abordan y los atracan. Y la policía brilla por su ausencia. Josué Escalona, de 25 años, fue asesinado a tiros en el barrio Las Brisas del Junquito. Según familiares, 3 delincuentes ingresaron por el techo de su vivienda. Le dispararon y se robaron varios videojuegos. Escalona trabajaba como mototaxista particular. Estaba arreglando la moto y entonces dejó de arreglar la moto y entonces se metió para adentro a bañarse y me lo mataron ahí. Familiares de las víctimas exigen celeridad en las investigaciones para que se haga justicia. Por ahora se conoció que 8 cadáveres han sido ingresados a la morgue de Bellomonte. Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. Bien, amigos, de inmediato revisamos lo que pasa en el mundo. Los resultados de las primarias que se celebraron este martes en los Estados Unidos, en lo que se conoce como el Supermartes, dieron como claros vencedores a la precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton y al republicano Donald Trump. La exsecretaria de Estado se apuntó a la victoria en 7 estados, igual que el polémico millonario. Los resultados del Supermartes confirman la tendencia vista en las primarias efectuadas en las últimas semanas en los estados de Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur y Nevada, en las que Clinton y Trump comenzaron a sacar ventaja a sus rivales. Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, presentó este martes ante el Congreso Español su propuesta de gobierno. Este paso marca el inicio del proceso de debates sobre su investidura como posible nuevo jefe de gobierno español. Pedro Sánchez asumió el reto de presentarse a la investidura después de que declinara Mariano Rajoy, actual presidente en funciones y líder del Partido Popular. Se espera que durante la jornada de este miércoles continúe el debate de investidura en el Congreso de los Diputados con la réplica de los grupos de la oposición tras la intervención realizada por el líder del Partido Socialista Obrero Español. Bien, por su parte, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, abre a las 9 el pleno de respuestas al discurso de este martes del líder socialista Pedro Sánchez. Le siguen el resto de los portavoces, que tienen 30 minutos cada uno. El dirigente del PSOE podrá responder otros 10 minutos con posibilidad de réplicas. El segundo en intervenir será Pablo Iglesias. Ahora nos vamos a Argentina. La jueza encargada de la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman se declaró incompetente para continuar en el caso. La magistrada Fabiana Palmagini se apartó de la averiguación luego de que el ex jefe de espías Antonio Situo declaró sobre la muerte del procurador al asegurar que Nisman fue asesinado por su trabajo en la causa AMIA. Palmagini denunció además a la fiscal de la investigación Viviana Fein por entender que no hizo constar en el acta judicial ni consideró todo lo que Stiuso había contado en su primer testimonial en febrero de 2015. Veamos de inmediato qué nos trae Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Adelante, Federica, buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Miss Colombia, será la nueva pareja de Vin Diesel. Después de la polémica coronación del Miss Universo 2015, Ariadna Gutiérrez se mantiene en el top de la popularidad y se prepara para iniciar carrera en Hollywood de la mano de Vin Diesel. La segunda mujer más bella del universo compartirá con el actor en la película Triple X, donde interpretará al personaje de interés amoroso de Vin. Según TMZ, la colombiana viajará esta semana a República Dominicana para las grabaciones de las 6 escenas que le corresponden. Y cambiamos completamente de tema porque Cristiano Ronaldo tiene nueva novia.
El futbolista, reconocido por su atractivo físico y las numerosas campañas de moda, suma una nueva chica a la lista de mujeres hermosas con las que ha mantenido una relación de pareja. En esta oportunidad los medios se lo vieron vinculado con la modelo Nicoleta Lozanova, a quien se le conoce por su figura sexy y gusto por los deportistas. Según la relación, se inició por la red social Instagram y se mantienen compartiendo fotografías a diario. Salma Hayek pidió justicia por la muerte de su perro. La mascota de la actriz fue encontrado muerto a tiros en su hacienda en el estado de Washington la semana pasada, después de que Mozart se separara de un grupo de perros que acompañaban a la cuidadora de la propiedad de Hayek. Fue encontrado por un hombre del condado que le disparó con su pistola de aire comprimido. Mozart murió de una necropsia, según el comunicado de prensa de la policía. Salma recurrió a Instagram para pedir justicia diciendo: espero que las autoridades del estado de Washington hagan justicia a este maravilloso perro, el cual nunca mordió o atacó a nadie en 9 años. Amaba su territorio y nunca se alejaba. Fue el compañero más amoroso y leal. No merecía una muerte lenta y dolorosa. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión Meridiano. Muchísimas gracias, Federica. 7 de la mañana, 44 minutos. Al regreso en entrevista de Venevisión nos acompaña Luis José Marcano, ministro para la Comunicación e Información. Con él estaremos conversando luego de la pausa. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña a esta hora Luis José Marcano, ministro para la Comunicación e Información. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Hola, Elianta, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimos temas que tocar, ministro, pero quería comenzar un poco pulsando su opinión en relación con la decisión que tomó ayer el TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, y el pronunciamiento que tuvo que le quita competencias contraloras a la Asamblea Nacional. Sí, bueno, lo primero que hay que aclarar es que el Tribunal Supremo de Justicia no quita ninguna competencias a la Asamblea Nacional, emite una sentencia dada una serie de acciones que ha tomado el Parlamento venezolano y que obliga al Tribunal Supremo de Justicia a, interpretando la Constitución de la República, porque el único instrumento que limita a los poderes del Estado venezolano, que son 5, es la Constitución. El TCJ no es un limitante de ningún otro poder del Estado venezolano. Nosotros, en nombre del Poder Ejecutivo, respetamos la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y pedimos lo mismo, exhortamos al resto de los poderes a asumir una conducta similar. Ahora, más allá de un tema técnico, más allá de un tema jurídico que está allí, que puede ser debatido por los expertos en la materia, yo creo que hoy los venezolanos están sumamente pendientes, sumamente atentos a las iniciativas que los distintos sectores políticos del país, sus instituciones, presten a los problemas fundamentales, el tema de la alimentación, el tema farmacéutico, el tema de la seguridad. Por tanto, yo creo que es deber de los distintos factores políticos de la nación abocarse a esto. Generar mecanismos que intenten torpedear la acción de un poder, en este caso del Poder Ejecutivo, no creo que sea lo que necesita nuestro país en este momento. Repito, nosotros respetamos la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, esperamos que haya un comportamiento acorde al sistema democrático de parte de la Asamblea Nacional, pero que fundamentalmente todos nos aboquemos a atender la situación de emergencia en la cual hoy nos encontramos. Ahora, uno de los planteamientos que hacen sobre todo los diputados de la oposición es que este pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia limita o viola lo que es la independencia de los poderes y que el sistema judicial en este momento también está dentro de una etapa de crisis que habría que revisar. Una de las diputadas ayer en el Pleno, en el hemiciclo, hablaba de que anteriormente se había hecho unos pronunciamientos también por parte del Parlamento hacia una sentencia que sacó la Sala Constitucional. Bueno, fíjate, la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, la que comenzó el pasado 5 de enero, lamentablemente para nosotros ha asumido una actitud que no creo que es la que corresponda. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son magistrados legítimos, fueron designados en su momento por la Asamblea Nacional vigente el año pasado. La postura de la mayoría de los que tienen los sectores de oposición en la Asamblea Nacional constantemente ha estado cuestionando la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia y sus decisiones. Eso no es lo que corresponde. Por tanto, es la Asamblea Nacional y la mayoría de los sectores de derecha las que ha intentado de algún modo torpedear y deslegitimar, desacreditar a un poder del Estado que es el Tribunal Supremo de Justicia, que repito, es un poder legítimo. Buscar una confrontación de poderes, insisto, creo que no es lo que los venezolanos están aspirando de las instituciones del Estado. A este momento, por supuesto, y además reconocido por todos los sectores, independientemente del lugar donde se encuentre, estamos en una situación de crisis que hay que abordar y lo acaba de decir usted directamente. ¿Cómo podemos analizar la situación actual?
sobre todo en el tema económico. Sí, es el tema fundamental y nosotros lo entendemos perfectamente. A ver, la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro ha colocado sobre la mesa un plan de trabajo, una agenda económica bolivariana que tiene definido unos 14 motores, que tiene 36 mesas de trabajo a las cuales se han invitado a los más diversos sectores de la economía nacional a participar, a hacer sus aportes. Eso está derivando en acciones concretas que se vienen tomando. Ya el presidente ha tomado acciones, medidas de carácter estructural, el tema cambiario, el tema de la gasolina, entre otros. Ese plan de trabajo es el único plan que Factor Político alguno ha colocado sobre la mesa para poder atender las principales necesidades de la población, que como te decía hace algunos minutos, y el plan de trabajo de los motores lo revela. Motor agroalimentario, el motor farmacéutico como los elementos centrales de la situación a atender. Somos conscientes, tenemos plena conciencia porque lo vivimos además de las dificultades que está de algún modo enfrentando nuestra población en esa materia y por eso todos nuestros esfuerzos están concentrados allí en el tema económico, en la ejecución de la agenda económica bolivariana, que es el plan de gobierno. Ahora, no es un plan de gobierno solamente para solventar situaciones macroeconómicas y tal. Es un plan de gobierno, es un plan económico que básicamente se aferra a la necesidad de garantizar la política social de la revolución bolivariana. Es decir, nosotros no vamos a sacrificar las inversiones en materia social que se han realizado durante los últimos 17 años en el tema de la vivienda, en el tema de las pensiones, en el tema de las misiones sociales. Por tanto, es un plan económico que busca estabilizar la economía, que nos busca ubicar en un escenario de productividad que nos permita superar la dependencia del rentismo petrolero, pero conservando la política social y conservando los elementos de protección de la población venezolana. Ahora, esa política social, dicen los expertos, los economistas con los que hemos conversado, necesita por supuesto un reimpulso en la área, por ejemplo, macroeconómica y en otras áreas que son fundamentales además a atender. El tema del déficit que tenemos hasta este momento, y una de las cosas que plantean es que hay algunas leyes que tienen que ser reformadas para poder activar. Estábamos hablando, ayer además se aprobó en primera discusión la Ley de Producción Nacional, que cuenta con el visto bueno de la mayoría opositora de la Asamblea, pero además cuenta también con las observaciones por parte del Ejecutivo Nacional. Sí. ¿Cuál es el planteamiento? Porque ustedes hablan de un plan económico y la Asamblea, la mayoría que está ahorita en la Asamblea, dice que ahí se necesitan medidas puntuales para, por ejemplo, entre otras cosas, reactivar las 500 empresas que ellos califican que fueron expropiadas por parte del Ejecutivo y que no están funcionando. Fíjate, cuando se habla de acciones concretas, el gobierno las está tomando. Te mencionaba solamente dos de las que son, digamos, vinculantes al tema estructural, el tema cambiario, el tema de la gasolina, pero hay muchas otras que se están tomando. Se han firmado convenios con empresas internacionales para el tema de la exploración y explotación minera, por ejemplo, en el arco minero en la región de Guayana. Se han firmado convenios con empresas petroleras de China, de Reino Unido, de Rusia, en la faja petrolífera del Orinoco. Es decir, es un esquema de alianzas con grandes naciones, con grandes potencias para buscar justamente estabilizar la economía nacional por la vía del financiamiento, por la vía de nuevas inversiones. Recién, hoy, en horas de la madrugada, en la mañana ya, o en horas del mediodía, en China, está una delegación de Venezuela trabajando, mesas de trabajo con China, justamente apuntando a permitir los mecanismos para el financiamiento, buscando garantizar los recursos necesarios, repito, para la estabilización. Ahora, esas son acciones concretas que se están tomando. Ese es el trabajo al cual está abocado el gobierno bolivariano. Yo creo, insisto en esto, que buscar torpedear ese accionar del gobierno, de la agenda económica bolivariana, pero además hacerlo sin ofrecer nada, porque lo cierto es que desde los sectores de la Asamblea Nacional, desde los sectores de la derecha venezolana, no se propone nada. Es decir, nadie sabe qué propone, por ejemplo, la derecha venezolana en el tema cambiario. Nadie sabe qué propone la derecha venezolana en términos de los precios que deba tener la gasolina. No hay una oferta distinta para la población. La única oferta es la del plan de la agenda económica bolivariana que ha colocado el gobierno bolivariano. Ahora, y con esto cierro aquí, yo creo que sí es importante que en estas circunstancias de emergencia en la cual nos encontramos, la población pueda valorar cuáles son o cuál es el modelo que debe asumir nuestro país para superar esta emergencia y superar el rentismo petrolero. El modelo neoliberal, que ya lo vivimos y que se vive hoy en buena parte del mundo, que termina sometiendo a la pobreza a las inmensas mayorías y solo beneficiando a unas élites, o el modelo que ha venido construyendo la revolución bolivariana, que es un modelo básicamente de inclusión. Cuando se plantea desde la Asamblea Nacional un proyecto de ley que básicamente tiene dos impactos muy negativos. Uno, la privatización de prácticamente todas las empresas recuperadas por el Estado venezolano, empresas que, vale decir, en muchas de ellas se violentaban los derechos de los trabajadores, en muchas de ellas no se generaban los niveles de producción que ellos alegan que se generaban. Y otra,
la prácticamente derogatoria de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, que es una conquista de la Revolución Bolivariana del año 2011 que ha garantizado la estabilidad de la clase obrera venezolana. ¿Que hay fallas en las empresas del Estado? Por supuesto que las hay muchísimas fallas y es el reto de la Revolución Bolivariana corregir esa falla, pero no es la vía de la privatización la que va a solucionar el problema. La vía de la privatización vimos su resultado en los años 90. Entre 1990 y 1998 se duplicó la pobreza en el país. Es decir, todas esas privatizaciones no generaron un saldo positivo para las mayorías. Sí le dejaron un capital muy importante a pequeños grupos económicos. Ahora, ministro, no hay forma de llegar a un consenso, es decir, que se sienten en una mesa para escuchar además los planteamientos tanto del gobierno y de la oposición y lograr entre todos y en conjunto, porque además se ha llamado muchas mesas del diálogo y se han sentado, entre comillas, muchas veces a conversar, y de esas conversaciones, ¿cuál es el fruto que hemos tenido hasta este momento? Porque pareciera que el juego está trancado, que cada quien hacia una salida que considera que es la más viable y no llegamos a un consenso para lograr justamente las medidas necesarias para impulsar el país. Para nosotros el juego no está trancado en tanto y cuanto hay una agenda económica bolivariana en marcha. Lo que yo creo que aspira la población no son reuniones, diálogos improductivos. Sobre todo por la emergencia que hay en este momento. Por supuesto. Entonces, nosotros no tenemos tiempo para perder. Por tanto, los espacios de conversación, de diálogo, a los cuales el mismo presidente de la República, desde principios de este año 2016, el presidente ha convocado a todos los sectores del país. Hubo la convocatoria de un Consejo Nacional de Economía que se instaló en el Teatro Teresa Carreño. Ahí están representados los más distintos sectores de la economía nacional y sectores políticos. Se invitaron gobernadores, alcaldes de sectores de oposición, diputados de sectores de oposición. Es decir, el presidente ha sido muy claro en el planteamiento. La emergencia en la que nos encontramos, la coyuntura histórica y la necesidad de superar el rentismo petrolero no es una tarea única y exclusiva del gobierno, de las filas revolucionarias, es una tarea de todos los venezolanos. Ahora, el gobierno tiene sus competencias, tiene sus facultades. Nosotros hemos hecho la convocatoria, pero no hemos visto, lamentablemente, en 2 meses que tiene la nueva Asamblea Nacional funcionando, no hemos visto los gestos que permitan realmente asumir que están en sintonía con los problemas. Es decir, cuando una Asamblea Nacional se instala y lo que coloca en el centro, la principal oferta que da a los venezolanos es sacar un gobierno en 6 meses, ya ahí tú entiendes que es difícil el diálogo y el acuerdo que tú planteas, que yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, lo que los venezolanos aspiran de los factores políticos del país es racionalidad, sensatez para poder atender los problemas, pero no cómo se maneja la sensatez con un grupo político que, repito, lo primero que coloca en la mesa es vamos a sacar al gobierno en 6 meses. Es difícil. Ahora, eso no nos detiene a nosotros. Nosotros seguimos avanzando, repito, con un plan muy concreto, agenda económica bolivariana. Como parte del Ejecutivo Nacional, hay una crisis además en el sistema eléctrico, que escuchábamos a varios sectores, además que estamos prácticamente en emergencia y estamos muy cerca de un colapso, por ejemplo, del Guri. ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Cómo ayudar justamente a poder salir de esta situación? Sí, fíjate, lo primero que hay que identificar allí es el contexto. Es decir, son 3 años de sequía severa a los cuales ha sido sometido nuestro país por efectos del cambio climático. Estamos a las puertas del fenómeno El Niño, que está teniendo ya un impacto significativo. Eso no es una situación exclusiva de Venezuela, es lo primero que hay que decir. Vemos en la hermana República de Colombia, donde se decretó la emergencia eléctrica. Es decir, una situación global que está afectando varias naciones. Y en ese escenario, bueno, el gobierno bolivariano ha venido asumiendo una serie de acciones muy concretas, algunas vinculadas, por ejemplo, al tema de centros comerciales, de hoteles, otras que tienen un impacto en el sector público, la reducción del horario, es decir, medidas que son necesidades para poder afrontar esta situación. Hoy, nuestro ministro de Energía Eléctrica, Luis Alfredo Mota Domínguez, está en el Guri, va a mostrar al país en las próximas horas la situación, que es una situación bastante delicada. Él hará y dará los detalles correspondientes acerca de las nuevas acciones que se está tomando en esta materia. El gobierno bolivariano durante los últimos años ha hecho una inversión muy fuerte en el tema de la generación de energía de la termoeléctrica. No es un problema de falta de inversiones, hay una situación concreta de la naturaleza, el tema de la sequía 3 años y el fenómeno del Niño que tiene un impacto. Repito, situaciones como la de la hermana República de Colombia creo que lo evidencia muy claramente. Ministro, en materia comunicacional, la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional está haciendo un trabajo para revisar un poco el tema, entre otras cosas, de la libertad de expresión. Pero quería empezar pulsando su posición en relación con la hegemonía comunicacional. A ver, nosotros hemos planteado durante los últimos años la necesidad de generar un esquema comunicacional que esté acorde a las circunstancias, las necesidades del pueblo
venezolano. Nosotros hemos logrado romper durante todos estos años con la hegemonía del sistema al cual nos oponemos. Es decir, el sistema capitalista impera en el mundo, imperan hoy digamos, sus mecanismos en Venezuela. Nosotros no estamos en una sociedad socialista, estamos construyendo desde la Revolución Bolivariana, construyendo un modelo socialista. Eso implica una confrontación de valores, básicamente, ¿no? El tema comunicacional en una confrontación de valores juega un rol muy importante, es decir, los valores que nosotros promovemos, que están vinculados al tema de la igualdad, que están vinculados a la inclusión, que están vinculados a la solidaridad, requieren de una plataforma comunicacional que por medio de la herramienta comunicativa, pero la herramienta básicamente cultural, nos permita generar las condiciones subjetivas necesarias, subjetivas y objetivas necesarias para la construcción de ese modelo socialista. Ahora, lo que hay en el mundo y lo que nosotros hemos venido tratando de romper en Venezuela es una hegemonía total del sistema capitalista y sus mecanismos comunicacionales. Ahora, el planteamiento y las observaciones que se hacen justamente de lo que ha estado haciendo el Ejecutivo en relación con la materia es que eso rompe el pluralismo, que además forma parte de la libertad de expresión. Mira, yo creo que ese discurso de la libertad de expresión, pretender agredir a nuestro país como se hace desde muchas partes del mundo, o pretender cuestionar el avance de la libertad de expresión en nuestro país, yo creo que tiene un amplio rechazo o desconocimiento de las inmensas mayorías en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros no podemos negar. Hoy en nuestro país la población en general tiene muchísimas mayores posibilidades de expresarse libremente a través de medios de comunicación. Cuando nosotros hablamos del tema de los medios de comunicación, nosotros no nos limitamos a un conjunto de medios de comunicación nacionales y tradicionales. Nosotros hablamos incluso de la posibilidad que hoy millones de venezolanos a través de medios comunitarios, a cualquier localidad que tú vayas del país, cualquiera de nosotros lo puede comprobar. Hay una radio comunitaria, hay una televisora comunitaria, hay un periódico comunitario, hay colectivos que utilizan ahora redes sociales, utilizan distintas aplicaciones de comunicación. Es decir, nosotros hacemos un verdadero ejercicio de la libertad de expresión. Que hay fallas, que hay debilidades, que hay cosas en las cuales tenemos que avanzar, por supuesto, pero respecto a lo que teníamos y respecto a lo que hay en muchas partes del mundo, en nuestro país hay un verdadero ejercicio de la libertad de expresión, y no solamente la posibilidad de expresarse, sino a través de hacerlo a través de medios de comunicación. Repito, el tema de los medios comunitarios es una expresión de ello, donde se expresan además las más distintas críticas. Es decir, en estos espacios comunitarios, bueno, se critica tal vez la función de un alcalde, la función de un consejo comunal, se apoyan muchas cosas, se valoran muchas cosas. Es decir, hay un ejercicio de la libertad de expresión. No decimos que es perfecto, decimos que hay muchas cosas por mejorar, pero es mucho mejor que lo que teníamos. Ministro, se nos está acabando el tiempo, Sí. pero rápidamente quería tocar con usted, se evaluó dentro de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, escuchábamos a Insa Carbone, que es presidenta de la Cámara de Radio, decir que hay 1.500 emisoras que son clandestinas, que no se ha renovado la concesión, algunas emisoras que ya han consignado sus papeles y no han tenido respuesta. Igual pasa con algunas televisoras que no se les ha renovado la concesión, falta papel. Además, también algunos medios que están anunciando que dentro de pocos días ya pueden cerrar por falta de papel. Sí, bueno, dos cosas. Una, el tema de las concesiones. El presidente de la República ha estado haciendo un seguimiento personalmente a varias de estas concesiones, haciendo las evaluaciones que corresponden al Estado venezolano, y en su momento se informará. Nosotros hace un par de días estábamos, por ejemplo, en el Estado Táchira entregando 8 concesiones de radio comunitarias que tienen ejerciendo una labor muy importante. Hay que sincerar, ¿no? Yo creo que ese es uno de los elementos centrales en los cuales ahora nosotros estamos concentrados. Sincerar el uso de los distintos medios de comunicación, radiales, televisivos. Y aquellos casos donde mayor ruido se ha pretendido hacer, nosotros nos limitamos a decir, no aceptamos chantajes de ningún grupo empresarial, y estamos haciendo las evaluaciones institucionales correspondientes, y en su momento se va a informar al país sobre cada uno de estos aspectos. Tú mencionabas el tema del periódico, ciertamente es una situación bastante delicada, está muy vinculada al tema de la restricción, la caída significativa de los ingresos en divisas del país. Ayer el presidente lo comentaba, mes de enero 77 millones de dólares, mes de febrero 70 millones de dólares, cuando el promedio que traíamos de los últimos años estaba cercano a los 3.000 millones de dólares. Eso tiene un impacto en distintos aspectos de la economía nacional. En el caso del papel, ha tenido un impacto. Nosotros, el gobierno bolivariano, ha venido haciendo un esfuerzo para garantizar el suministro de papel a las distintas instancias comunicacionales, en este caso los periódicos, para que puedan hacer uso del papel. Ahora, nosotros también decimos, ¿no? Y esto es muy importante que quede claro, no puede un sector privado pretender
que el Estado sea el que constantemente y únicamente les garantice el acceso al papel. También debe haber una cuota de corresponsabilidad de dueños de medios de comunicación a la hora de adquirir una materia prima tan esencial como es el tema del papel. Sin embargo, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para evitar que se genere algún perjuicio del funcionamiento de los periódicos en el país. No vamos a permitir que eso suceda, pero es un tema de corresponsabilidad también, no es un tema únicamente de responsabilidad del Estado. Bien, ministro, se nos acabó Muchas el tiempo. En la reforma a la ley de telecomunicaciones, la reforma a la ley resorte, ¿estarían dispuestos a sentarse a revisarla? Nosotros estamos dispuestos a conversar con quien sea. Ahora, hay unos principios legales, unos principios constitucionales que no se pueden violar. El espectro radioeléctrico es finito, eso no es algo que pueda entregarse así libremente. Por tanto, es muy irresponsable plantear el hecho de que las concesiones o los derechos sobre el espectro radioeléctrico son derechos casi que heredables de pequeños grupos económicos en el país. Eso es un planteamiento bastante irresponsable que algunos han asomado y que nosotros con toda libertad podemos discutir. Agradecida por su tiempo aquí en Entrevista Muchas Venevisión, gracias. Ministro. Luis José Marcano, Ministro de Comunicaciones. Gregorio, regresamos contigo. Gracias, Elianta. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por su compañía, un fuerte abrazo para todos y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden.